Brian, Leonardo, ¿cómo están cada uno de ustedes? Muy buenas tardes a los presentes. Un ratito voy a poner para que ustedes puedan, no sé si acá está, permitir que ustedes puedan utilizar su micrófono. Sí, muy bien. Ahora sí, bien, voy a dejar de poner la cámara web para inmediatamente poner, estamos en la clase del día de hoy. SI3, correcto, excelente desde el principio y listo, ahí estamos. A ver, estimados alumnos, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es las formas de razonar. Sí, es un capítulo más de inferencia. La inferencia, tiene varios subcapítulos y este es uno de ellos, las formas de razonar. Vamos a entender. Primero hay que recordar. ¿Qué voy a recordar? A ver, vamos a ver. ¿Cuáles eran las vías del conocimiento? Pregunto, ¿te acuerdas tú? ¿Cuáles eran las vías por el cual el ser humano lograba conocer? Si yo no conozco y quiero conocer, ¿cuáles eran las vías del conocimiento? Dígame, por favor, ¿cuáles eran las vías del conocimiento? A ver, estimados alumnos, estimadas alumnas, a ver, vamos a ver quién me han respondido y dice, a ver, buenas tardes, buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos los presentes. Gabriela Macedo, buenas tardes. Junior Jesús me dice la traslación. Claro, esa es una vía de conocimiento, pero habían otras dos más aparte de la traslación. Por ejemplo, si yo quería saber si una torta estaba rica, ¿qué hacía? Sí, si había un pedazo de torta en una vitrina, yo quiero saber si está dulce, muy dulce, desabrida. ¿Qué es lo que podría hacer? A ver, ¿qué me responden ustedes? ¿Qué es lo que podría? Buenas tardes, Diego. Hola, ¿cómo estás, Diego? Eso. Correcto, la apruebo. Y eso no era otra cosa que la experiencia. La experiencia es una vía de conocimiento, no lo podemos negar. Si éramos locos, orates, insanos, desquiciados, lunáticos, si negáramos que la experiencia es una vía de conocimiento. Excelente. Y otra vía es lo que dijeron, la traslación. Si es que yo no sé y quiero saber, obviamente que la traslación es una buena vía de conocimiento. Pero también tenemos al razonamiento e inferencia, ¿sí? La capacidad intelectual, el uso de la reflexión, de la inteligencia. Eso también es una vía de conocimiento. Yo no sé si la torta es rica, si está dulce, muy dulce, desabrida, insípida, está amarga, ¿sí? Está agria, no sé. Y quiero saber, no la puedo probar, me está impedido, vedado, estamos probar. Ojalá que se me esté escuchando, por favor. ¿Sí? Y de repente, escúchame por favor, nadie me puede decir si está rica, entonces yo razono con la información que tengo. Sé que está hecha con los mejores ingredientes, premisa uno. Sé que fue hecha por el mejor chef, premisa 2. Entonces, si está hecha con los mejores ingredientes y fue hecha por el mejor chef, esa torta está rica. No lo he probado, ni nadie me lo ha dicho. He deducido, he razonado, he reflexionado, he meditado, he cogitado. Todos son sinónimos esas palabras. Entonces, son las tres vías de conocimiento. Y lo que nosotros estamos desarrollando es justamente esto, el razonamiento. Hoy vamos a ver las formas de razonar. No se vaya usted a olvidar. No se vaya usted a olvidar. El razonamiento. El razonamiento, habíamos dicho nosotros en la clase pasada, que era una especie de salto. Era una especie de salto. ¿Sí? Este peñasco, ¿qué iba a representar? Información base. Información base. Y el otro peñasco va a representar la información nueva. La información nueva. Entonces, basándome en cierta información,
voy a llegar a información nueva, que no sé. Entonces, el razonamiento era una especie de salto. No era un salto físico, sino un salto intelectual. ¿Y cuál era la estructura? La estructura era la siguiente. Iba a ver lo que se conoce e iba a servir como información base e iba a llegar a lo que no se conoce, es decir, a una información nueva, a una información nueva. Lo que se conoce y va a servir de base se iba a llamar pues premisa. Y lo que no se conoce y se va a lograr alcanzar se va a llamar pues conclusión. Ujú. En otras palabras, y cuando leamos el texto, nuestra premisa va a ser la información directa del texto y la conclusión va a ser la información indirecta del texto. Y a la información directa del texto también se le va a llamar idea, escúcheme por favor, idea explícita. Y a la información indirecta del texto también se le va a llamar idea implícita. Entonces, ¿cuál es la estructura? Estamos de una inferencia. Va a ser premisa, pueden haber varias, y se va a lograr dar un salto hacia la conclusión. En otras palabras, vamos a hacer un salto de la idea explícita, vamos a hacer un salto hacia la idea implícita, hacia la idea implícita. Y eso era la inferencia. Muy bien, hasta ahí estamos repasando lo que hemos hecho en la clase pasada. Bien, quiero que leas este texto, por favor. Lea el texto. Lea con mucho cuidado este texto. ¿Sí? Vamos, por favor. 2 minutos voy a dar. Lea bien el texto. 2 veces si es posible.
Chicos, me avisan si terminan de analizar el texto. Me avisas, por favor, si terminas de analizar el texto. María José del Pilar dice, listo. ¿Qué dicen los demás, chicos? Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. ¿Quién más dice listo? Daney también ha dicho listo. Un par más. Bien, Alexandra también ha dicho listo. Bien, voy a comenzar, chicos. Voy a comenzar y estamos a ver si es que usted ha leído el texto. El tema central del texto es de marcar lo científico y de lo que no es científico o lo que es falsamente científico, ¿sí? En la segunda línea, escúchame por favor, aparece en la palabra pseudocientífico y el prefijo pseudo significa falso, ¿sí? Estamos, por ejemplo, si yo digo, estamos seres, escúchame por favor, seres bípedos son los que tienen dos patas. Las gallinas son bípedas. Si yo digo seres cuadrúpedos, son los que tienen cuatro patas. Bípedos, cuadrúpedos. Y si yo dijera seres ápodos, significa sin patas. El prefijo a significa sin patas. Y estamos, entonces, ápodos, bípedo, por favor, bípedo, bípedo significa de dos. Entonces, si yo dijera seres pseudópodos, mire, mire, pseudópodos, son los que tienen falsas patas. Parecen patas, pero no son patas. Se recuerde, el prefijo pseudo significa falso. ¿Sí? Voy borrando acá, recuerde. Pseudo significa falso. Entonces, ahora sí decimos. Entonces, el texto dice, muchos filósofos han intentado solucionar el problema de la demarcación entre lo científico y lo
falsamente científico de la siguiente manera. ¿Qué dicen, qué dicen algunas personas? ¿Cómo determinar si algo es científico o no científico? Dice, un enunciado constituye conocimiento científico si cree en él con suficiente convicción un número suficientemente elevado de personas. En otras palabras, si yo digo, los toros vuelan, ¿cómo saber si este enunciado es científico o no? Entonces, ¿qué creen algunos filósofos? Por ejemplo, si hubiera una persona que creyera en este enunciado, entonces no sería todavía científico. Si creyeran 10 personas, pero si hubieran de repente 3 millones de personas que creyeran que los toros vuelan, si tuvieran la convicción, y son 3 millones, pues es un número suficientemente elevado, entonces algunos filósofos dirán, eso es científico. Entonces, muchos creen que porque muchos creen, ya el enunciado es científico. Basta con que todos crean y ya creen que eso es científico. Entonces, vuelvo a repetir, ¿sí? Entonces, el texto dice, muchos filósofos han intentado solucionar el problema de la demarcación entre lo científico y lo falsamente científico de la siguiente manera. ¿Qué dicen muchos filósofos? Que un enunciado constituye conocimiento científico si cree en él. Si cree en él. Pregunto, chicos, ustedes ya han hecho este capítulo que se llama la referencia. ¿Quién es él? ¿A quién se refieren con él? Respóndame a través del chat, por favor. ¿Quién sería él? Vamos Alexandra, vamos a Ney, vamos María José del Pilar, vamos Diego, vamos Junior. ¿Quién sería él? Muchos filósofos han intentado solucionar el problema de la demarcación entre lo científico y lo falsamente científico de la siguiente manera. Un enunciado constituye conocimiento científico si cree en él con suficiente convicción un número suficientemente elevado de personas. ¿Quién sería él? Correcto. Si cree en él sería el enunciado. Excelente. A ver, voy a ver quién respondió ahí. Se refiere al enunciado. Correcto, Junior. Correcto. Si cree en el enunciado con suficiente convicción un número suficientemente elevado de personas. Así que si muchas personas creen en algo, entonces algunos filósofos dicen, eso es científico. Pero inmediatamente viene la palabra pero. Y pero significa oposición. Entonces, el autor se va a oponer a lo que dicen los filósofos. Los filósofos creen que si una gran cantidad de personas cree en algo, ese algo ya es científico, ese planteamiento ya es científico, pero el autor dice, pero la historia del pensamiento muestra que muchas personas han sido convencidos creyentes de nociones absurdas. Entonces, con esto el autor está diciendo, no, no es correcto este criterio para determinar si algo es científico. Dice el autor, si el vigor de la creencia, o sea, si creer con convicción, si el vigor de la creencia fuera un distintivo del conocimiento, tendríamos que considerar como parte de ese conocimiento a muchas historias sobre demonios, ángeles, diablos, cielos, infiernos, porque hay mucha gente que cree en demonios, en ángeles, ya, entonces, pero por eso no es científico. Por otra parte, los científicos son muy escépticos, incluso con respecto a sus mejores teorías. La de Newton es la teoría más poderosa que la ciencia ha producido nunca, pero el mismo Newton, o sea, el creador de la teoría, nunca creyó que los cuerpos se atrajeran entre sí a distancia. Por tanto, ningún grado de convencimiento con relación a ciertas creencias las convierte en conocimiento. O sea, el autor se opone a lo que plantean los filósofos. Entonces dice, realmente lo que caracteriza a la conducta científica es un cierto escepticismo. Escepticismo significa duda, incredulidad. ¿Sí? Realmente lo que caracteriza a la conducta científica es un cierto escepticismo.
Por ejemplo, si alguien dijera, Dios existe, y tú le dijeras, ¿por qué? ¿Por qué dice que existe? No, existe, nomás existe. Ese no es escéptico. Y si alguien dijera, Dios no existe, pero ¿por qué no existe nomás? No existe, tampoco sería, estamos escépticos. Porque el escéptico diría, no se puede decir si existe, si no existe. Entonces, más o menos así. Entonces, lo que caracteriza a la conducta científica es un cierto escepticismo, incluso con relación a nuestras teorías más estimadas. La profesión de fe ciega en una teoría no es una virtud intelectual, sino un crimen intelectual. Sí, hemos leído con usted el texto. Hemos leído con usted el texto. Ahora, mire lo que voy a hacer, mire lo que voy a plantear. ¿Sí? Ubique por favor, estamos, este planteamiento. Dice, lo que caracteriza a la conducta científica es un cierto escepticismo. En otras palabras, los científicos son escépticos. Los verdaderos científicos deben ser escépticos, que dudan. ¿Sí? Entonces yo podría decir y sacar una conclusión. A partir de ahí, de ese planteamiento, yo voy a llegar a una conclusión. ¿Y cuál sería la conclusión? ¿Y cuál sería la conclusión? Vamos a ver. Si yo podría sacar una conclusión, ¿cuál conclusión podría sacar? A ver, vamos a ver. ¿Cuál sería la conclusión? ¿Cuál sería la conclusión? Entonces, yo podría decir, por ejemplo, que los dogmáticos no podrían ser científicos. Porque el dogmático es el cerrado, el que cree que su verdad es la verdad. Entonces, esto es una inferencia. La inferencia es que a partir de la información que me brinda el texto, yo logre sacar una conclusión. Es decir, otra información, una información nueva. El texto no habla de los dogmáticos. El texto nos dice que un verdadero comportamiento científico es ese comportamiento escéptico, el que duda. Entonces, conclusión, los dogmáticos no podrían ser científicos. ¿Se da cuenta usted? Entonces, los dogmáticos no podrían ser científicos. ¿Y en qué se basa? En que lo que caracteriza a la conducta científica es el escepticismo. Lo que está en amarillo, resaltado, sería la premisa, la idea directa del texto, y estamos, lo que está, lo voy a poner de otro color, lo que está, a ver, de verde, lo que está de verde sería la conclusión. Sería la conclusión. Premisa, conclusión. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Hasta acá, chicos? ¿Chicas? Entonces hay que tener en cuenta lo que es la inferencia, lo que es el razonamiento. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta esa situación. Entonces aquí tendríamos nosotros a la premisa y esto sería la conclusión. Chévere, chévere, Tadeus, chévere, chévere. Eso sería la conclusión. Eso sería la conclusión. Ujú. Ahora, ¿cuáles son las formas de razonamiento? Ahora sí.
¿Cuáles son las formas de razonar? La primera forma de razonar se llama razonamiento por generalización. La primera forma de razonar se llama razonamiento por generalización. ¿Cuál es esta forma? La que te voy a mostrar. Si x1 es y, si x2 es y, si x3 es y, si x4 es y, si x5 es y, entonces esas son las premisas. X es un caso particular y decimos que es y. X es otro caso particular y es y así. Entonces vamos a sacar como conclusión, ahí está, todo X es Y. Esa es esa forma de razonar estamos, estamos que se da en los seres humanos. Imagínate lo siguiente, imagínate lo siguiente, ¿no? Imagínate que ya hay las clases presenciales, imagínate que ya es salida y tú estás caminando y ves una abuelita, y ves una abuelita, y ves una abuelita, estamos con un bulto. Tú te acercas y le dices, señora, le ayudo. ¿Dónde vives? Yo vivo acá a media cuadra. Gracias, joven. Tú le cargas el bulto, le ayudas hasta la puerta y en el camino conversa. Y usted, joven, bueno, yo estudio en la Academia Pitágoras. Ah, qué amable es usted, joven. Entonces, la señorita no ha conocido a todos los alumnos de la Academia Pitágoras, ha conocido solamente a uno. Ese joven es de la Academia Pitágoras y es amable. Al día siguiente, la señora también viene con un bulto y se acerca a otro joven. Igual le dice, señora, le ayudo. ¿Dónde vive? Acá en media cuadra. Y tú igualito. Y usted, yo estudio acá en la Academia Pitágoras. Y así durante 5 días se le acercaron 5 jóvenes y ella le preguntó, ¿y usted? Yo soy de la Academia Pitágoras. Entonces, si el primer joven se le acercó y era de la Academia de Pitágoras y fue buen amable, un segundo joven se le acercó, también era de la Academia de Pitágoras y era amable, un tercer joven se le acercó y era de la Academia y era amable y así sus 5 días, ella, ¿qué podría decir? No digo que sea correcto o no sea correcto, simplemente me interesa la forma de razonar. ¿Sí? Me interesa la forma de razonar. Dígame, ¿qué podría decir? ¿Qué se podría decir? Que todos los alumnos de Pitágoras son amables, son buenos. ¿Correcto, Diego? Estaría generalizando. Entonces, ¿se puede generalizar? Claro que sí, hay reglas para generalizar. Algunos generalizan por generalizar y hacen razonamientos incorrectos. Por ejemplo, si un joven conoce a una chica y lo engaña, conoce a otra chica, conoce a 5 chicas y las 5 chicas lo engañaron, entonces él saca una conclusión, todas las mujeres son infieles, son traidoras, está cometiendo una falacia, está generalizando de manera incorrecta, falacia de la falsa generalización, pero a veces también es correcto generalizar. Por ejemplo, la ciencia no conoce toda la materia que hay en el universo, no conoce, ni conoce la mitad del universo, ni la cuarta parte del universo, ni la tercera parte del universo, ni la octava parte del universo, ni la milésima parte del universo. Pero dice, la materia en general, en todo el universo, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, generaliza. Entonces, en ese sentido, estimado alumno, esto es una forma de razonar. ¿Que lo puede aplicar usted en el examen de admisión? Claro que sí. Por ejemplo, quiero que leas el texto, por favor. Quiero que leas el texto, por favor.
Me avisas, por favor, si terminaste de leerlo, por favor. Me avisas, por favor. Listo, dice. Correcto. A ver, vamos a analizar el texto. Espero que lo haya leído bien. Dice, cuando en el Parque Natural de Yellowstone, en Estados Unidos, se reintrodujo una manada de lobos después de casi 70 años de su desaparición en la zona, la llegada de estos animales transformó radicalmente este ecosistema. Entonces, este es un caso particular. ¿Qué pasó en el Parque Natural de Yellowstone? Reintrodujeron una manada de lobos. Después de casi 70 años de desaparición. Quiere decir que en un inicio habían lobos, desaparecieron los lobos, pasaron 70 años y reintrodujeron los lobos. La llegada de estos lobos, dice el texto, transformó radicalmente este ecosistema. Antes de la llegada de los lobos existía un gran número de ciervos y alces, que pese a los esfuerzos humanos por controlarlos, crecía desmedidamente, o sea, los ciervos aumentaban en cantidad, los alces, lo que provocó una drástica reducción de la vegetación e impidió el pastoreo. Ambos factores esenciales para la coexistencia con otras especies. En 1995 se reintrodujo a los lobos en el parque y paulatinamente la región comenzó a exhibir algunos cambios. Sí, al disminuir gran parte de las manadas de ciervos y alces y coyotes, la vegetación comenzó a regenerarse y los arbustos dieron más frutos y se expandían por los alrededores. Las antiguas partes desnudadas de los valles se convirtieron en bosques de álamos y sauces, que dieron alojo a pájaros, castores y aves migratorias, a castores y otras especies. Y dado que los lobos redujeron también el número de coyotes, aumentó la cantidad de conejos y ratones. Y estos a su vez el de águilas, comadrejas, zorros y mofetas. Notablemente fue también la situación de los osos. O sea, en otras palabras, voy a analizar. Miren, de esta zona de acá, miren, voy a analizar esa zona, una zona. De ahí, miren, 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 miren. Voy a decir, fíjese acá. Acá está. La llegada de estos animales, los lobos, al parque, transformó radicalmente este ecosistema. Entonces, a partir de ahí, yo podría decir que en general, voy a generalizar, una nueva especie en un ecosistema transformaría radicalmente dicho ecosistema. Entonces, ahí estoy generalizando. Eso también podría ser usted. Y esa es una forma de razonar, la generalización. Segunda forma,
Escúchame, por favor. La segunda forma se llama por asociación causal. Esta es una segunda forma de razonar por asociación causal. Ujú. Vean esto. Si dos términos, por ejemplo, A y B, son próximos o simultáneos, esto es la premisa, entonces uno llega a la conclusión de que A es causa de B. Cuando dos hechos sean próximos o simultáneos, uno saca la conclusión de que uno es la causa del otro. Por ejemplo, si tu compañero le duele el estómago y está de repente con una diarrea, y tú le preguntas, amigo, ¿qué has comido? Hace media hora comí un ceviche de la carretilla de la esquina. Entonces, la mente comienza a decir, eso le produjo daño. Porque cuando dos hechos son próximos o simultáneos, la mente tiende a creer que uno produjo al otro. ¿Correcto? No se vaya usted a olvidar, ¿ah? Entonces, esa forma de razonar se llama por asociación causal. Cuando dos hechos son próximos, simultáneos, uno tiende a pensar que uno es el causante del otro. Que uno es el causante del otro. Por ejemplo, lea el texto. Lea el texto. Ujú. A ver, dice el texto. Ubique, ubique, stop donde se haya quedado y dice, según un nuevo estudio, el consumo de zumo de sandía, el zumo es el jugo, zumo es el jugo, la esencia. Entonces, según un nuevo estudio, el consumo de jugo de sandía antes de un entrenamiento duro ayudaría a reducir la frecuencia cardíaca de los atletas y el dolor muscular al día siguiente. Nuevamente, hay un estudio y según ese estudio, el consumo de jugo de sandía, de zumo de sandía, antes de un entrenamiento duro, ayudaría a reducir la frecuencia cardíaca de los atletas y el dolor muscular, estamos al día siguiente. Por otro lado, a ver, esta es otra idea. Dicho estudio publicado por el fisiólogo de la Universidad de Florida, Arturo Figueroa, evidenció que, ¿qué nos dice el estudio? Las mujeres posmenopáusicas experimentan una mejor salud cardiovascular después de tomar suplementos de extracto de sandía durante 6 semanas. O sea que las mujeres primero van a tomar suplemento de extracto de sandía durante 6 semanas y después de eso
hay una mejora, estamos en la salud del corazón, en la salud cardiovascular. Entonces, uno podría decir entonces, a partir de ahí, que los suplementos de extracto de sandía serían el factor de la mejora de salud. Si se estudia evidencia que las mujeres posmenopáusicas experimentan una mejor salud cardiovascular después de tomar, o sea, primero toman y después hay la mejora de la salud, entonces los suplementos de extracto de sandía sería el factor de la mejora de salud cardiovascular de las mujeres posmenopáusicas que tomaron dichos suplementos. Porque recuerde que esta forma de razonar nos dice que si dos hechos son simultáneos o consecutivos, uno tiene que pensar que uno es la causa, el factor del otro. Esa es otra forma de razonar. ¿Se está entendiendo? Espero que sí, porque esto es para que tú apliques a tu examen de admisión. Siguiente forma de razonar. Por aplicación de una idea general. Por aplicación de una idea general. Una idea general, por ejemplo, si yo digo, cuando yo digo todos o todo peruano es amable, no es lo mismo que decir, ciertos peruanos son amables. Y peor aún, no es lo mismo decir, Pedro, que es peruano, es amable. La idea general es esta de acá. Todo peruano es amable. Entonces, cuando uno tiene una idea general, le puede aplicar a los casos particulares porque es general. Entonces, justamente en este caso se trata de aplicar, la idea general. Una idea general puede ser una consideración general, todos los peruanos son hospitalarios. Podría ser una ley de la naturaleza. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él. No están hablando de ciertos objetos ni de un solo objeto, sino en general. Puede ser una definición, se define como español los nacidos en España. Puede ser una norma legal, los menores de edad no pueden celebrar, no algunos, no unos, sino en general todos. Entonces, eso que se conoce, estamos como idea general, puede ser las normas morales, las normas prudenciales, una relación causal conocida, pero en general son ideas generales. Incluso podría ser una proposición condicional. Incluso podría ser una proposición condicional. Una proposición condicional es una forma especial. Por ejemplo, si comes muchos huevos, te pondrás amarillo. La condición, oye, si comes mucho huevo, te pondrás en amarillo. Ahora, en realidad, esto de acá, se puede traducir así. Todo el que come huevo, el que, todo el que come mucho huevo, todo el que come muchos huevos, se pone amarillo. Si comes mucho huevo, te pone. Entonces, es una forma de decir en general. Por ejemplo, a ver, si yo digo, si es topo, entonces es insectívoro. Entonces, eso se traduce, el topo en general, todo topo es un animal insectívoro. Si es cántaro, entonces es frágil. Todos los cántaros son frágiles. Entonces, pero lo que yo quiero que entiendas acá es la idea general. Es la idea general. Ejemplo de idea general. Todos los felinos maullan, ningún felino maulla, los felinos maullan. Ejemplo de idea general. Ejemplo de caso particular. Mi mascota es felino. ¿Sí? A ver. Todo X es Y. A es el caso particular. A es X. O podría ser así. Todo X es y A es Y. Cuando yo tengo estas dos formas, ¿sí? Cuando yo tengo estas dos formas, y uno de repente como conclusión quiere derivar, si yo digo todo X es Y, A es X, y uno dice entonces conclusión,
Entonces, A es Y, esto es correcto. En cambio, cuando uno dice todo X es Y, A es Y, y como conclusión uno quiere derivar y decir que A es X, eso no está bien. Eso no está bien. Eso no está bien. Ejemplo, a ver. Todo felino es volador. Por que me digan que no vuelan, ¿ah? Porque uno se basa en lo que dice el texto. Si un texto dice, todo X es felino, y Y es volador, todo felino es volador. A va a ser mi mascota. Y si yo dijera, mi mascota es felino, y todo felino es volador, entonces mi mascota es voladora. ¿Por qué? Porque es felino y todo felino vuela. En cambio, si yo dijera, todo felino es volador, pues si tengo una mascota que vuela, tú no puedes decir que es felino. Eso sería incorrecto. Eso sería incorrecto. Si todo felino vuela y la mascota vuela, es Y, voladora, tú no puedes decir que es felino. Eso sería incorrecto. Todo felino tiene pelo, pues mi mascota es felino, tiene pelo. Todo felino tiene pelo. Oye, mi mascota tiene pelo. No puedes decir que es felino, incorrecto. ¿Sí? Entonces, cuando tienes una idea general y un caso para aplicarla, recuerda en qué caso se aplica correctamente y en qué caso no es correcto. Ejemplo, a ver. Tengo una idea general, pero no sé el caso. A ver, todo X es Y, A no es X. Y el otro caso sería, todo X es Y A no es Y. Esto sería la idea general. Esa es la idea general. A es el caso particular para poder aplicar. Pero fíjese la estructura. En el caso B, esta es la idea general. Y G le voy a poner. Esa es la idea general. Y A es el caso particular, pero no es el caso. O sea, todo X es Y, A no es X. Entonces, alguien como conclusión podría decir, entonces, el profesor A no es Y. Todo X es Y A no es X, A no es Y. Esta conclusión es errónea. Pero en cambio, cuando tú dices A, todo X es Y A no es Y, tú se podría decir entonces que A no es X. Y esto sí es correcto. Eso sí es correcto. Todo felino vuela. X es felino y Y es vuela. Todo felino vuela. A no es felino. Entonces, A no vuela. Es incorrecto. En cambio, si yo digo todo felino vuela, ya no puede volar, pero todo felino ya no puede volar, entonces no es felino. Eso es correcto. Ujú. A ver, expliquemos. Explicamos. Primero quiero razonar con usted acá. A ver, escúchame por favor. A ver, yo te digo, ya, idea general. Todo, todo salsero es rapero. Todo salsero es rapero. Luis es salsero. Conclusión. Siguiente. Todo rapero, todo salsero, bautiza lo mismo, si no van a pensar que uno está haciendo trampa con las palabras. Todo salsero es rapero. No he dicho ratero, rapero. Y digo, Luis es rapero. Conclusión. Otro. Todo salsero, todo salsero es rapero. Luis no es salsero. ¿Cuál sería la conclusión? Y siguiente.
todo salsero es rapero. Luis no es rapero. Conclusión. A ver, caso uno, caso 2, caso 3 y caso 4. Veamos. Caso número uno. ¿Cuál es la conclusión? Caso número uno. ¿Cuál sería la conclusión? Caso número uno. ¿Cuál sería la conclusión? Todo salsero es rapero, Luis es salsero. Ay, ¿cómo puedo escribirlo así? Qué bestia, güey, qué bestia, qué bestia. Muy bien. Salsero, salsero, salsero. Sí. A ver, en el caso uno, ¿sí? Todo salsero es rapero, Luis es salsero. Y todo salsero es rapero. Entonces, la conclusión lógica sería que Luis es rapero. ¿Por qué rapero? Porque es salsero y todo salsero es rapero. Eso es correcto. Todo salsero es rapero. Luis es rapero. Tú no puedes decir que Luis es salsero. Esto sería incorrecto. Todo salsero es rapero, pero no quiere decir que todo rapero sea salsero. Todo gato es felino, pero no quiere decir que todo felino sea gato. ¿Sí? Todo peruano es americano, pero no quiere decir que todo americano sea peruano. Si todo salsero es rapero y Luis es rapero, tú no puedes decir que es salsero. Pero y si digo que Luis no es salsero, también sería incorrecto. Ambos. Decir que es y decir que no es. Y si tú dices todo salsero es rapero y Luis no es salsero, tú no puedes decir que Luis no es rapero. Eso sería incorrecto. Profe, y si digo que Luis es rapero, también sería incorrecto. En cambio, si todo salsero es rapero y Luis no es rapero, y todo salsero es rapero y pero él no es rapero, entonces Luis no es salsero. Porque si fuera salsero tenía que ser rapero, pero como no es rapero, no es salsero, pues. Esto sería incorrecto. Entonces, así tienes que trabajar. Ujú. Tienes que saber en qué caso sí y en qué caso no. Ahora sí, borro esto, borro esto. Entonces, digo acá, lea el texto, por favor. Quiero que me lea y me avises. Yo sé, profe, pucha, que, ay, qué tedioso, qué cansado, profe. Vamos, vamos. Ingresar a la universidad no siempre es todo chiste, chongo, jajaja. No, también tienes que hacer tu esfuerzo intelectual. Lea el texto, por favor. Visa, léelo, por favor, léelo, léelo, por favor. Me avisas y terminaste de leerlo, por favor.
Una leída rápida nomás, una leída rápida, por favor. Listo, listo, chévere. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo que ubicar ideas generales. Mira, aquí hay una idea general, te la subrayo. Dice, no hay faceta de la vida humana que no haya sido tocada por la teoría de la evolución de Darwin. No hay faceta de la vida humana que no. Tú sabes que doble negación es una afirmación. Ahí está la doble negación. Eso es principio, estamos básico de lógica. No es cierto que no te quiero. Quiere decir, sí te quiero. Doble negación es afirmación. O sea, no hay faceta de la vida humana que no haya sido tocada por la teoría de la evolución de Darwin. O sea, ¿qué me quiere decir? Que todas las facetas de la vida humana, toda faceta de la vida humana ha sido tocada por la teoría de Darwin. Esa es una idea general. O sea, yo podría deducir entonces que la vida cotidiana es una faceta de la vida humana, pues. Si toda faceta ha sido tocada, afectada por la teoría de la evolución, entonces la vida cotidiana ha sido afectada también por la teoría de la evolución. Entonces, esta es la tercera forma de razonar. La primera forma, generalizar. La segunda forma, asociación causal. Y la tercera forma, aplicar una idea general a un caso particular. No se vaya usted a olvidar, por favor. No se vaya usted a olvidar, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahí tiene usted, estamos la forma de razonar. Siguiente forma de razonar, mire, es razonamiento por analogía. Tienes que aprenderte bien. Es razonamiento por analogía. En el razonamiento por analogía, te van a decir y te van a hablar cuando dos cosas sean semejantes. Si a ti te dicen que A se parece a B, son semejantes, ¿sí? Entonces, si A se parece a B y A tiene una característica es Z, la conclusión lógica sería, la conclusión lógica sería, si A se parece a B y A es Z, entonces tú podrías decir entonces, conclusión, B sería Z también. Ese es un razonamiento que se aplica a los exámenes de admisión también, ¿ah? Y quiero que lo aprendas bien. Razonamiento por analogía. Cuando dos situaciones son similares, parecidos, estamos. Entonces, lo que afirmo de uno es probable que el otro también lo tenga. Por ejemplo, supongamos que hay dos jóvenes, Javier y Beto, ¿sí? Javier y Beto. Y supongamos que hay un abismo de 500 metros de profundidad y tiene como unos 7 metros de ancho. Entonces, Javier se alista a saltar. Javier se alista a saltar. Y logra saltar. Y logra saltar. Javier pudo hacerlo. Entonces,
Y Beto no ha saltado todavía. Está de viaje, ya no está, todavía no viene. ¿Podrá saltar Beto? No sabemos. A ver, pero Javier y Beto se parecen. Tienen el mismo tamaño, ¿no? La misma estatura, practican los mismos deportes, han tenido la misma alimentación. Son bastante parecidos, ¿ah? El mismo tamaño, practican los mismos deportes. Entonces, si Javier pudo, profe, Beto también pudo haber, pudo, sí puede, sí puede. Claro, Beto también puede. ¿Por qué? Porque son parecidos, pues, profe. Si dos elementos, si Javier se parece a Beto en tamaño, actividad física, y si Javier pudo, entonces Beto también pudo. Fíjese cómo se razona. Este razonamiento se llama razonamiento por analogía. Apliquemos. Lea el texto, por favor. Examen de admisión. Léalo. Claro, es un párrafo, solamente no he puesto todo el examen de admisión. Listo, dice Ana Lucía Castillo. Bien, vamos a ver, vamos a analizarlo como corresponde. Chévere, chévere, chévere. Dice, la música se basa en reglas y representaciones memorizadas tanto a nivel auditivo como visual. La música se basa en reglas, tanto a nivel auditivo como visual, que se desarrollan exponencialmente hasta formar estructuras de orden superior, melodías, compuestas por unidades básicas, notas y frases musicales, organizadas a partir de reglas de configuración jerárquica. Nuevamente, por favor, hasta ahí hablan de la música. La música se basa en reglas y representaciones memorizadas, tanto a nivel auditivo como visual, que se desarrollan exponencialmente hasta formar estructuras de orden superior, melodías, compuestas por unidades básicas, notas y frases musicales, organizadas a partir de reglas de configuración jerárquica. Estos rasgos se refieren a lo que ha dicho hasta acá, a lo que ha dicho hasta acá. Estos rasgos que acaba de plantear manifiestan la similitud, o sea, de la música con el lenguaje. Es decir, la música y el lenguaje son similares. Mira lo que está acá. Primera idea. La música se parece al lenguaje. El lenguaje parece innato al ser humano. Es decir, preexiste el conocimiento. No, por favor, perdón, se fue. ¿Sí? A ver. El texto que dice, uno, hay similitud de la música con el lenguaje, se parece. Y después dice, el lenguaje parece innato al ser humano. Es decir, preexiste el conocimiento, parece innato. Pregunto, ¿qué conclusión podría sacar tú de ahí? ¿Cuál sería la conclusión? ¿Cuál sería la conclusión? Oye, la música se parece al lenguaje. Mira sus rasgos, ¿no? Tiene reglas, todo enmienda. Ahora después dice, oye, el lenguaje parece innato al ser humano. Es decir, preexiste el conocimiento. Entonces, ¿cuál sería la conclusión que usted puede sacar a partir de ahí? ¿Cuál sería la respuesta?
Vamos pues chicos. Percy y Beto se parecen. Percy pudo, pero Javier y Beto se parecen. Javier pudo saltar, entonces Beto también puede saltar. Algo similar. La música se parece al lenguaje, el lenguaje se parece a la música. Ahora, el lenguaje parece innato al ser humano. Conclusión lógica. ¿Cuál sería? Uno que podría decir, uy, 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 no me está participando. Si el lenguaje se parece a la música, y ahora decimos, oye, el lenguaje parece innato al ser humano. Correcto, entonces, tú podrías decir entonces, la música sería también innata al ser humano, ¿sí? Es decir, preexistiría el conocimiento de la música, al conocimiento. Es decir, preexistiría el conocimiento. ¿Ya ve? Razonamiento por analogía. Y para terminar las formas de razonar, son cinco. Las cinco formas son las que más vienen en San Marcos, en UNI, el razonamiento también por contraste. Recuerde, generalización, asociación causal, aplicar una idea general, razonamiento por analogía y ahora razonamiento por contraste. En el razonamiento por contraste, ¿sí? Se va a dar así, te van a dar dos situaciones contrarias. A es contrario a B. Y te dicen A es Z. Entonces, conclusión, B no es Z. O B es lo contrario de Z. ¿Sí? Pedro y Juan son diferentes. Juan es amable, entonces el otro es grosero. No es amable, es lo contrario. ¿Se entiende la idea, no es cierto? O sea, se trabaja así el contraste. Ejemplo, miren, ejemplo. Léalo, por favor, examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Léalo, por favor, para que entiendas lo que es un razonamiento por contraste. Me avisas si terminas de leerlo, por favor.
Me avisas si terminas de analizarlo, por favor, de leerlo, ya, para que entiendas. Listo, dice Jonathan, Adrián Lozano. A ver, chicos, chicas, miren, 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 miren. El texto habla de dos tipos de feminismo. Mira cómo lo estoy trabajando. Hablan del feminismo político y hablan del feminismo académico. Y me dicen que otra cosa es el feminismo académico y otra cosa es, entonces te están diciendo que son cosas diferentes, opuestas. Dice, el feminismo político es un movimiento político muy respetable que comenzó a principios del siglo XX y terminó ganando el voto y mejores condiciones de trabajo para la mujer. Es un movimiento político muy respetable, ¿sí? Dice, y otra cosa es el feminismo académico, que consiste, por ejemplo, en atacar a todos los escritores que usan un pronombre o un artículo determinado. Sin decirte el texto, de aquí uno puede sacar una conclusión, que el feminismo académico, según el autor, no es respetable. Porque si dos cosas son diferentes y de uno afirmo que es respetable, entonces el otro no es respetable, pues oposición y contraste. Entonces, ¿cuáles son las 5 formas de razonar que tienes que aprender y practicar e identificar y realizar? La primera forma es la generalización. La segunda forma, asociación causal. La tercera forma, ¿sí? Aplicación de una idea general. La cuarta forma, razonamiento por analogía. Y la quinta forma, razonamiento por contraste. ¿Sí? Sí. Chicos, chicas, con todo el corazón les pregunto, ¿se entendieron las 5 formas de razonar? Si el texto me da un caso particular, yo podría generalizar. Si el texto me plantea dos situaciones y me dicen que son próximas, yo podría decir que uno de repente es la causa del otro, asociación causal. Si el texto me plantea una idea general, yo podría aplicar a los casos particulares. Si el texto me plantea dos situaciones similares, lo que afirmo de uno, probablemente el otro también lo tenga. Si dos cosas son opuestas, diferentes, lo que afirmo en uno, en el otro lo niego. Pregunto, chico, ¿se entendieron las 5 formas de razonar? ¿Qué me respondes, por favor, a través del chat? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Se entendió? ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué dicen, chicos, chicas? ¿Se entendió o no se entendió? Para que lo puedas aplicar a tus exámenes de admisión, a tus textos. ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Les estoy proponiendo que un texto filosófico, estamos para que ustedes trabajen con sus respectivas claves. ¿Ah? Sí, ahí están las claves, ¿no? Ustedes van a leer y ahí van a estar las claves también.
para que usted después pueda saber si es correcto o no es correcto. Aparte de eso, se le está entregando otro material. Estamos totalmente, es el mismo material. Primero, un material sin clave y después un material donde ya están las claves puestas para que usted pueda cotejar si es correcto o no. ¿Sí? Entonces, yo no sé, chicos, si es que se entendió el texto, la clase, las formas de razonar. Son 5 formas de razonar que usted tiene que identificar en los textos. Sí, me siento acá como si estuviera hablando solito porque no me están respondiendo. ¿Mm? Tadeo, sí, sí, esta separata voy a ponerlas mañana más tardar. Estamos en la plataforma para que usted lo pueda tener. No se preocupe, Tadeo. Apareamientos sinónimos, de antónimos, el texto filosófico, la teoría, no se preocupe. Claro, claro, Jonathan. Esas 5 formas son las que más vienen. Hay razonamiento por disyunción, hay razonamientos mucho más complejos, pero no, esto de acá, piden razonamientos así directos. Si dos cosas se parecen, lo que afirmas de uno, o sea, esas son las 5 formas que más vienen cuando tú analizas en un texto y que tienes que tener presente. ¿Correcto, Jonathan? Si hubiera alguna otra pregunta más, chicos, gracias, gracias, gracias. Entonces, les pido por favor si pueden entrar ustedes a dar su examen diario, ¿sí? Para que se puedan evaluar también, por favor. Gracias, Daney, gracias, Jonathan. Gracias a cada uno de ustedes. Sí, trabajando, chicos, por favor. Entonces, aquí estamos SI3. Vamos, chicos, dando el examen, por favor.
Bien, María José del Pilar, gracias, gracias a ti. Gracias, gracias, Wilmer. Gracias, gracias, hijo.